Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com /bonitaradio y en Twitter bonita-radio. En línea con tu mundo. Buenas tardes, bienvenidos a Puerto Crítico, de Puerto Rico al mundo. Somos Puerto Crítico, mi nombre es Juan Carlos Rivera Ramos, desde San Juan, Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casella, desde Sydney, Australia. Saludos, Miguel. Saludos a ustedes, esta vez me levanté tempranito para ver si el café llega por lo menos media hora antes de arrancar por la diferencia de horas. Maravilloso. Con nosotros tenemos un gran invitado, Bernard Todt, para hablar de unos temas que nos parecen muy interesantes. Bernard Todt, para dar una pequeña introducción, es filósofo, profesor de filosofía en el Departamento de Filosofía ahora mismo, ¿verdad?, en la Universidad de Puerto Rico. Ahora mismo en el programa de Mujer y Género y Literatura. Perdóneme. Comparada. Pero Ok, también ha dado clases en el Departamento de Filosofía. soy profesor mercenario. Exactamente. También ha dado clases de bioética en el recinto de Mayagüez y en otros recintos. Además, Bernard es uno de los, tal vez, de los performeros más importantes que tenemos en Puerto Rico. Se ha destacado como performero desde la década de los 90 y obviamente continúa en sus hazañas. Además de eso, Bernard ha sido uno de los contribuyentes más importantes en la revista 80 Grados, desde donde ha desarrollado diferentes perspectivas críticas que nos motivan y nos han motivado a traerlo aquí para hablar de diferentes debates. Unos debates que desde una perspectiva se pueden entender como generacionales, pero más que nada son debates que nos parecen de una actualidad muy, muy importante. Así que bienvenido, ¿verdad? Discúlpame. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo no? Saludos, Miguel. Entonces, Bernard, en tu trabajo, que ha sido publicado en varias revistas, sobre todo en 80 Grados, y en tus presentaciones, en las últimas presentaciones, se ha visto un cambio de postura en tu abordaje, en tus énfasis. Antes, podríamos decir, obviamente estoy haciendo generalizaciones y tú me corregirás en el camino. Antes tu trabajo se concentraba más en una crítica desde el cuerpo y una crítica concentrada en el género y digamos partiendo desde una crítica posmoderna, por llamarle así. Obviamente estoy hablando en generalidades y vamos a llegar a especificidades prontamente. Sin embargo, desde hace tal vez unos años para acá, tu crítica ha cambiado un poco de énfasis y te has concentrado más en un compromiso y en una perspectiva que le podríamos llamar comunista o neocomunista. O sea, has cambiado de registro teórico o digamos has incluido otros teóricos que te han ayudado a interpretar las realidades de unas perspectivas y también a desarrollar una crítica distinta a lo que venías desarrollando. Entonces, para empezar y para llegar un poco más a lo concreto de la discusión, ¿sucede algo en tu experiencia que te hace cambiar de énfasis, digamos, y ser mucho más vocal, como lo has sido en 80 Grados a la hora de escribir y de presentarte al público? Pues yo creo que una convergencia de factores que yo diría si le voy a poner palabra o tiempo, fue una mezcla de la crisis económica personal, o sea, de encontrarme en el lado
en el lado no amable de esta crisis del capitalismo, de llevar ya arrastrando mis deudas y seguir, ¿verdad?, en una economía del crédito, teniendo trabajo a tiempo parcial por años desde el 2004, siendo profesor a tiempo parcial, profesor en varias universidades, haciendo, ¿verdad?, como artista de storyboards, etcétera, y que no diera nada, ¿verdad? Experimentar esa crisis económica y la coincidencia de ese momento personal mío con la huelga, ¿verdad?, del 2011. Esas dos cosas más el escrito de Rubén Ríos Ávila, que de alguna manera sentó la pauta de la discusión política en 80 grados, el de la moral de la catástrofe. Ese escrito, como no sé si alguien, ¿verdad?, se dirá la tarea de buscar en los comentarios, en esos comentarios y en las cartas que nos escribimos por email, Rubén y yo, él me citó a Badiou y yo no lo había leído. Y de hecho, Juanqui, tú fuiste, precisamente, tú me preguntaste una vez si yo me había leído La ética de Badiou, te contesté que no había leído a Badiou, y fue entonces cuando empiezo a leer a Badiou, en coincidencia con esa con ese momento del comienzo de 80 grados y la huelga, en donde pues vi estas nuevas teorizaciones y lo que le podemos llamar yo le llamo comunismo contemporáneo, se le puede llamar neocomunismo, y cuando digo comunismo contemporáneo es pues para distinguirlo en el énfasis de una teorización política que busca saltarse la fase del Estado socialista, ¿verdad? Como proceso que hay que pasar inevitablemente para llegar al estado de una sociedad sin clase. El neocomunismo, tal vez por las lecciones, ¿verdad?, de posguerra, se plantea como una movilización horizontal directa de la base, digamos, paralela o con independencia del Estado. Pues nada, es ese contexto y sobre todo el ejemplo maravilloso que de la coincidencia de la primavera árabe con la huelga de aquí, etcétera, y todo lo que está pasando en el mundo fue el trigger para yo empezar a leer a estos nuevos autores, en particular la influencia de Alain Badiou, pues me hizo querer convertirme, y yo siempre lo digo como aspiracionalmente, no me siento todavía que subjetivamente he llegado al lugar donde quiero estar en términos de ser comunista, pero estoy en mi proceso de llegar a serlo. Miguel. Sí, estoy escuchando varias cosas. Llama la atención, fíjate, que para elaborar dónde estamos posicionados pues, ideológicamente y demás, que la necesidad que tenemos, y es natural, no lo digo para nada con carga ni nada por el estilo, la necesidad de citar, ¿no?, a los que fueron nuestros maestros o a personas que respetamos de generaciones mayores a la nuestra. Es interesante cómo, pues, por los giros todavía y muchas de las rupturas, evoluciones, involuciones en nuestro pensamiento, pues obviamente se dan en diálogo con esas figuras, no le quiero llamar de autoridad, porque esa palabra parecería negar unos cariños que están ahí, pero sí unas figuras que representaron para nosotros, ya sea como generación o desde la perspectiva individual, pues referentes con los cuales pensarnos y pensar. Y por otro lado, cuando escucho la idea de un comunismo que ya no se gesta desde la institucionalidad del Estado, sino que parecería, si te duplico bien, Bernat, gestarse desde las relaciones sociales, interpersonales, desde abajo, por así decirlo, ¿no? Eso pone un énfasis enorme en un cuerpo social que tendría que estar receptivo, en forma, digamos, con la calistenia adecuada para permitir que ese proceso de abajo para arriba, sea el desarrollo que tenga que seguir, pues se produzca. Y ahí es que salto, digamos, al tema que nos interesaba explorar contigo hoy, que es la posibilidad de que estemos entrando o que estemos experimentando algo que pudiéramos llamar un conflicto intergeneracional, que sabemos que es un argumento que molestaría de entrada, porque uno pudiera decir, es reductivismo, estamos simplificando las cosas,
con toda la complicación de la idea del sujeto y los sujetos, qué demonios es hablar de generación hoy, qué significa eso y demás. Pero, o sea, pienso que si hay un escollo importante ahora mismo en términos de cómo se forjaría un proyecto político, social desde abajo, es que ese cuerpo social no necesariamente está libre de conflictos, y no estoy hablando de los conflictos de clase que son a lo mejor el vecindario más común cuando hablamos de comunismo o no comunismo. Estoy hablando de conflictos entre visiones formadas en bloques que se ven a sí mismos, se imaginan y demás, en líneas muy distintas, particularmente pues por diferencias de edad, del momento de vida que están pasando ahora y desde dónde experimentar las cosas. Porque tampoco se me escapa, Bernard, y en esta larga introducción pues no me quiero acaparar el micrófono, pero no se me escapa tampoco que estás hablando inicialmente también desde un asunto de precariedad individual, ¿no? Desde tener cierta edad, querer tener unos proyectos personales, qué sé yo, desde trabajo, familia, bienestar, calidad de vida, ciertas cosas, y no poderlos tener y tener que posponer eternamente muchas de esas cosas. Yo creo que ese escenario ya trasciende ya la experiencia tuya o personal o qué sé yo. Todos de alguna manera nos vemos cada vez más dentro de unas mismas generaciones metidos en ese mismo espacio, digamos que de angustia o de imposibilidad. Y entonces empezamos a ver unos escollos incluso desde generaciones que no ven los problemas o que sencillamente no tenemos las mismas herramientas para representar esos problemas o representarnos a nosotros mismos, mucho menos comunicarnos. Y quisiera un poco, ¿verdad?, en plan debate, escucharte qué nos podrías decir desde la filosofía o desde la lógica del capital, entre comillas, en estos momentos. Pues me pone un poco entreído porque por un lado, como filósofo no estoy llamado a hacer digamos una explicación psicológica, pero tu introducción lo que me invita es a pensar precisamente cómo esa precariedad en mi caso y cómo el estar posicionado ya para profesores que fueron mis maestros y que sentaron las pautas del paradigma posmoderno en Puerto Rico, como si ellos están, pues, no quiero decir asentados, pero tienen la posición que deberían tener, tienen su sueldo, una comunidad económica y la posibilidad material, las condiciones materiales para poder ejercer ¿verdad? su labor teórica. Entonces, no quisiera, ¿verdad? Porque en filosofía eso se consideraría un argumento ad hominem, pero no es algo que, ¿verdad? Si vamos a ser posmodernos consistentes, tenemos que tomar la complejidad del sujeto en todas sus fases, y la psicología es ciertamente una de esas fases de complejidad. A mí me parece que muchas de las reacciones a los procesos huelgarios de esta pasada huelga, de ese grupo de profesores que fueron mis maestros, profesores como Carlos Pavón, Arturo Torresilla, Marisabel Quiñones, que no fue mi profesora, pero fue profesora de Rigel y ¿verdad? Una persona muy querida y leída en mi casa. Pues ciertamente daba la impresión de que habían, de que se vivieron la crisis universitaria desde un miedo a perder lo que tenían versus, en mi caso, desde un no tener nada, ¿verdad? Desde un posicionamiento político del que puede decir lo que quiere porque no tiene nada que perder, porque no tiene nada en términos de la academia, ¿verdad? En términos de esa posición económica que me permitiría, ¿verdad?, darme el lujo que es pensar, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Así que eso por un lado, pero como te digo, filosóficamente es un argumento flojo porque ciertamente sería yo hacer hipótesis sobre los estados psicológicos de la gente y desde dónde hablaban, pero ciertamente hubo unas reacciones viscerales que yo vi reflejadas no sé si recuerda el documento La Universidad que Queremos. Seguro. Pues en ese documento, todo el principio antihuelga, yo veía una visceralidad que iba más allá de lo que se seguía de los procesos que se estaban dando. Y habría que cuestionarse de dónde, ¿verdad? Waldemiro en 80 grados le contestó. Pero nada, desde la filosofía yo creo que lo que ha pasado es que el discurso posmoderno, los posmodernos de primera generación,
se crían en políticamente en lo que yo le llamaríamos hoy en día en el ambiente político de la vieja izquierda, en particular en Puerto Rico, los discursos nacionalistas y cómo el independentismo y el ser de izquierda se hacían equivalentes en Puerto Rico, en el discurso de izquierda de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Ellos se crían ahí, la crítica posmoderna en Puerto Rico se da como una crítica precisamente a esa equivalencia entre independentismo, nacionalismo y políticas de izquierda. Y esa crítica abrió un espacio epistémico en el cual yo me crié. Cuando yo llegué a la Universidad de Puerto Rico, ese era el ambiente político, ese espacio epistemológico, o digamos lo que Badiou le llamaría la fidelidad al evento posmoderno, fue lo que yo me crié en esa fidelidad y en un proyecto de verdad que se fundamentaba en las críticas posmodernas. ¿Qué pasa? A mí me parece que estos mismos teóricos, y aquí sería el cambio generacional, y yo me llamaría posmoderno de segunda generación, el cambio generacional está en que ellos todavía su subjetividad sigue siendo una subjetividad que de otra época. Su subjetividad es antagónica con el espacio epistémico que ellos mismos abrieron con su crítica. ¿Ya? Y para mí esa es la razón por la cual todavía personas como Carlos Pavón siguen insistiendo en lo que Jody Dean le llama we skepticism, ¿verdad? Que todos sus trabajos se fundamentan en la idea de, pero ¿quién es ese nosotros? ¿Cuál es esa identidad? Ten cuidado con las identidades, porque las identidades forman sujetos férreos que terminan inevitablemente en colectivos consensuales que oprimen la individualidad, ¿verdad? Es un argumento que sigue más o menos esa línea. Y a mí me parece que es que ellos mismos no se dieron cuenta que ellos ganaron ya la pelea. Su generación no se ha dado cuenta, se siguen autoconcibiendo como underdogs en el ámbito teórico porque ellos tuvieron que pelear su espacio, pero ya están en posiciones de poder y no se dan cuenta que ya nosotros damos por sentado que todas sus críticas son ciertas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La pregunta de Lenin, ¿verdad? ¿Qué hacer? Uh-huh. Entonces, ¿cómo eso tú crees que se ha manifestado en términos de proyecto político? O sea, más allá de la crítica, de quedarse, digamos, en un escepticismo frente a las identidades vistas siempre como, de alguna manera u otra, un proyecto esencialista y por lo tanto excluyente. ¿Tú crees que eso se ha reflejado de alguna manera política, como proyecto político? Y, por otro lado, cómo esa segunda generación posmoderna, que me interesa mucho ese término. Por otro lado, me gustaría saber quién, además de Bernard Todt, de alguna forma es parte de esta discusión. ¿Cuáles son los proyectos políticos que comienzan a surgir a partir de estos choques, si es que hay un choque o es que lo estamos imaginando? Yeah. No, yo creo que sí, hay un choque, no es imaginación, no es forzar la metáfora intergeneracional a su último. Yo creo que se ha visto, o sea, literalmente ha sido un choque en los portones de la universidad. O sea, ha sido literal. No solo un choque de ideas y que se ven en debate en 80 grados, se ven en debate en Facebook, se ven en reacción a las publicaciones. Tendría que dar un poco para atrás para justificar lo que voy a decir. Claro. Diría que ahora mismo entre el discurso posmoderno y el discurso neocomunista, ¿verdad? El comunismo contemporáneo, hay una diferencia de énfasis. Diría que los posmodernos se enfatizan en la libertad individual ya sea conceptualizada a través de los derechos humanos, a través de espacios de libertad, espacios de reconocimiento de las diferencias individuales, de lo que se llama singularidad, y lo voy a poner entre comillas, ¿verdad? Porque es un uso problemático del término singularidad. Es un uso muy singular. Y que sí, es consono con la forma en que por ejemplo, Hardt y Negri lo usan en multitud, pero a mí no me gusta, ¿verdad? Yo veo muchos vínculos con Hannah Arendt y esto es lo que quería decir. En última instancia es que es esa libertad individual versus la justicia social, que yo diría que es el sine qua non o la mancha de plátano del comunismo contemporáneo. Es una preocupación imperante y jerárquica sobre la justicia social por encima de todas las cosas. Justicia antes que libertad. Es decir, es una postura que privilegia
el reclamo de justicia, de redistribución de las riquezas, de las responsabilidades y de los beneficios de la sociedad, a pesar de que pueda implicar limitaciones a la libertad. Y cuando digo limitaciones a la libertad me refiero a la redistribución de la riqueza, evidentemente implica violentar a algunas clases sociales que lo tienen todo. Repartir. El 1% versus repartirse el 99%, pues hay una violencia implícita ahí. Pues lo que quería decir es que eso se fundamenta para mí o digamos que tiene su raíz esa distinción en qué tú decides fundamentar tu experiencia política. Yo creo que los posmodernos de primera generación fundamentan su teorización política en las reacciones a la experiencia del totalitarismo. Es decir, a las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial, ya sea a través de la figura del nazismo, del estalinismo, y las críticas de Hannah Arendt al totalitarismo. ¿Qué pasa? Si tú fundamentas tu teoría política en una experiencia negativa, entonces tu teoría política lo que vas a hacer va a ser un proyecto de salvaguardas, de rescatar al individuo, ¿verdad? Que eso se vio un poco en el debate bajo la reciente columna de Erika Fontane, ¿verdad? La postura de Liliana reflejaba de Liliana Ramos, para los que no están, ¿verdad? En la columna de Lo político no es personal de Erika Fontane en 80 grados, pues la postura de Liliana era como este miedo, es la salvaguarda a este sujeto individuo que hay que proteger, que es en última instancia el átomo, que es el motor de la creatividad y de todo, ¿verdad? Entonces, el comunismo contemporáneo fundamenta su proyecto político no en una instancia de negatividad, sino en el presupuesto de la igualdad de todos. Bajo el presupuesto de la igualdad de todos, ¿cuáles son las consecuencias políticas? ¿Cuál es el proyecto político que se deriva de esa premisa? Pues lo que más va a resaltar es que en nuestra sociedad no somos iguales, ¿verdad? Entonces la desigualdad social sale como el fenómeno a explicar y el fenómeno a contrariar. Así que sí, yo creo que ahí hay un cambio generacional teórico, pero por ejemplo hay figuras curiosas. Por ejemplo, a mí me parece una figura curiosa en todo este debate Rubén Ríos, Juan Duchesne, son figuras de transición. Sí. ¿Ah? Correcto, sí. No sé si qué opinas. Duchesne sobre todo en sus últimos escritos y sus últimas publicaciones definitivamente habla y va desarrollando todo un debate sobre la cuestión comunista. Y sé que ha trabajado Badiou, y además algo que a mí me parece muy interesante de Duchesne es que al fin, y digo al fin porque dentro de las voces, digamos, que se reconocen en la academia en Puerto Rico, pues él viene a ser una, por lo menos dentro de los círculos de la crítica literaria y demás, y es que asumen una crítica al eurocentrismo rampante que reina entre todos nosotros, y sí se ha acercado, digamos, a varias figuras importantísimas que en América Latina, por ejemplo, han estado debatiendo y desarrollando teorizaciones desde también unas nuevas posturas comunistas, como lo son Enrique Dussel, como lo son Walter Mignolo, como lo son el mismo Arturo Escobar, y el mismo González Linera, el vicepresidente de Bolivia, por comentar, Tapia, entre otros, por decir algo. Te quería comentar algo, y es que de repente te escucho, y le voy a dar el espacio a Miguel rapidito, pero de repente te escucho, y algo para comentar ahorita, y es que me parece que elaboras entonces una posición ética. Es como hay un imperativo ético aquí, que toda discusión se va a evaluar de acuerdo a un imperativo ético, y ese imperativo ético es la justicia social. ¿Cómo la definimos? Obviamente pues tendremos que discutir adelante, pero Miguel. Sí, yo creo que la naturaleza de la molestia, y perdonen que yo vuelva de nuevo a los estados psicológicos que intentamos superar al principio, ¿no? Con la filosofía, pero si yo me fijara en lo que estamos hablando aquí, pues seguro hay una molestia, y esa molestia parecería ser una incomodidad con el estado ético de las cosas. ¿Qué es lo que estamos llamados a responsablemente asumir como un asunto individual, y qué es lo que
como individuos, definitivamente no nos sentimos cómodos, pues renunciando a lo que sería nuestra responsabilidad social con un todo. Y sí, me identifico con ese malestar, definitivamente. Iba a decir, yo recuerdo, y claro, mis referentes son distintos, yo vengo de la arquitectura, y yo siempre digo que la teoría, las discusiones políticas, filosóficas, sociales y demás, se dan casi como un segundo plato, porque tu plato principal en tu entrenamiento pues está destinado a la producción de objetos y casi que a que no los critiques o no los pongas en contextos ideológicos muy complejos. Entonces, cuando la teoría llega a mí casi como de segunda mano, como una especie de distracción a ese proceso principal material del cual somos todos responsables. Ahora, recuerdo a una autora, Mary McLeod, profesora de la Universidad de Columbia, que Buenísima. en el 88-89 publicó un ensayo que todavía retumba en mí y se llamaba La arquitectura en la era del reaganismo, ¿no? Y una de fue para mí el primer texto viniendo de una historiadora de arquitectura donde se empiezan a identificar los límites de la posmodernidad en nuestro campo, en líneas muy parecidas a lo que Bernard decía al principio. Particularmente el problema de la crítica desmanteladora de toda certeza, de la fobia a los metarrelatos como problema, el cuestionamiento de las utopías absolutas y demás, que toda esa crítica nos estaba llevando a un estado de inmovilidad donde no se podían tomar decisiones políticas, no se podían asumir proyectos políticos por ese desmantelamiento. Y claro, ella sugería, y la línea que ella sugería en ese ensayo, era la necesidad de volver a rescatar la categoría de lo provisional, de que hacía falta términos provisionales con los cuales operar, de que la destrucción completa de autoridades, de certezas y demás no llevaba a un proyecto. Y claro, ella lo enfocaba en la relación entre arquitectura y responsabilidad social, que era donde ella empezaba a encontrar el síntoma de ese malestar, de donde terminaba la crítica posmoderna. Entonces, lo otro que quería decir es que, y esto pues, a cualquier persona que se haya expuesto pues a estudios de arquitectura y demás, observa que posmodernidad en campos, digamos, externos a la arquitectura, significa una cosa muy distinta, con todas sus variantes, interpretaciones y demás, a la acepción que es más común dentro de la arquitectura. Y no voy a hablar aquí de que en arquitectura es un estilo y demás, mientras que en la crítica cultural es un posicionamiento y demás. No estoy hablando de eso. Me refiero a que en la arquitectura, la posmodernidad, si bien fue responsable de cuestionar, digamos, el metarrelato modernista del proyecto reivindicador, de que se podía gestionar centralizadamente desde la estructura organizativa, desde el gobierno y demás, un proyecto homogéneo y demás, si bien se cuestionó eso como idea, y siendo la arquitectura uno de los cómplices, digamos, de ese proyecto modernista, lo que realmente terminó haciendo esa posmodernidad en la arquitectura fue sustituir un metarrelato por otro, porque entonces a ese cuestionamiento lo que vino fue una reiteración de la simulación de lo histórico, pero en este caso no es una simulación que se recrea en la ironía de algo que no es auténtico y lo sabe y se recrea en esa inautenticidad. No, estamos hablando de usar la historia para construir desde la simulación algo que ahora se toma como cierto. Yeah. Y ese aspecto sintético en la arquitectura en el cual la posmodernidad entra es lo que explica por qué el conservacionismo, la preservación histórica se convirtieron en fuerzas tan importantes dentro de la arquitectura, porque eran los discursos que facilitaban la inserción de un nuevo proyecto aún más homogéneo y totalizante que el proyecto modernista que quería desmantelarse. Y pues curiosamente la conservación arquitectónica originalmente como proyecto surgió de inquietudes sociales de grupos desplazados en las ciudades por el redesarrollo urbano y todo esto, o sea que es un proyecto que casi que se gestó desde una mirada comunista, si pudiéramos decir, y algunos fueron perseguidos por eso mismo. Curiosamente, ese discurso conservacionista de comunidad se convierte entonces en el discurso oficial de lo que sería la posmodernidad en la arquitectura. Y pues, claro, matar a los padres en ese sentido, o el conflicto intergeneracional para mí, dentro de ese discurso, pues es muy distinto. Yo siento que en la relación que tiene Bernard con algunos de estos pensadores, hay unos respetos y hay unos entendidos, incluso hay unos acercamientos compatibles.
Y uno ha visto en Rubén Ríos, por ejemplo, Sí. esa compatibilidad. Uno de sus artículos en 80 grados con respecto a la huelga, a la primera parte de la huelga del 2010, fue un artículo casi que de validación extraordinario de lo que estaban haciendo esos jóvenes y demás, y se sentía un paso de batón. En el caso nuestro, de mi generación, y el discurso particular de la posmodernidad, nuestra relación a previas generaciones quizás es más antagónica. Hay menos puntos en común por esa falsificación de la historia que quiere insertarse ya como una realidad, como lo real, como el nuevo real, aún más opresivo que cualquier metarrelato modernista. Claro, esto fue larguito, pero señores, que tenía que sacármelo del pecho. No, yo creo que... No, dale. No, que hay varios puntos. Yo creo que en la cuestión, y para sacarle punta a lo de matar al padre versus... hay una cita situacionista que ahora no recuerdo de quién era, uno de los situacionistas dijo, ¿verdad? Que el movimiento situacionista era contracultura, pero con esto no se podía entender anticultura o antiintelectual, en el sentido de que no se trata de regresar y esta era la cita, digamos, a un entendimiento naif del carnicero, ese es el ejemplo que él usó, sino es un contracultura después que asume cierto nivel cultural, entonces lo rompe. Yo creo que hay una clave en mi posicionamiento con relación a mis maestros, ¿verdad? Y a esa generación de los posmodernos de primera generación. Es que yo quiero, o me he puesto en mi meta política, por ejemplo, en el espacio de 80 grados, es o convencerlo o destruirlo, ¿verdad? Esas son mis opciones. Le estoy tendiendo una invitación a retomar un discurso de izquierda que asume ya todas las críticas como parte integral de la caja de herramientas políticas que tenemos, ¿verdad? Todas las críticas de la posmodernidad están en nuestra caja de herramientas, y mi invitación es, siguiendo a Gille, con una cita de Gille, que es "It's time to get serious once again", ¿verdad? Es como que regresen al comunismo, ya aceptamos las críticas posmodernas, vamos a volver a meter mano. Cuando digo relajando, ¿verdad? Es o se unen a mi bando o los destruiré. A lo que me refiero es que entonces, de no hacerlo, de insistir en ciertas posturas, pues entonces pues mi lugar político es debatir con ellos, es matar al padre en ese sentido, pero no para hacerle la camita a aquella generación a quien ellos atacaron en primera instancia. A mí no me interesa el debate del nacionalismo, a mí no me interesa el debate de los que mandaron, ¿verdad? Le llamaban a Pavón para hacerle amenazas de muerte por el del viso a Madonna. De veras. De veras, él recibió amenazas de muerte de los nacionalistas. A mí, o sea, quiero que a eso me refiero con que mi relación con esa generación es que mi llamado generacional es a desmontar su discurso, pero desde el presupuesto de que ellos son el canon, de que lo otro ya me parece una ridiculez, ¿verdad? Que lo que vino antes ya está desmontado y ya está en el piso. Yo tengo que desmontar sus argumentos porque ese es el lugar que ellos me dieron en herencia a mí, es precisamente por amor al padre que hay que matarlo, ¿verdad? Es por digamos, por haberse tomado en serio el legado de mi padre, es que lo tengo que abandonar, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, lo que me interesa de todo ese debate es que para mí, yo creo que como yo asumo mi posicionamiento político, es como la resolución de las inconsistencias o inconsecuencias de los mismos posmodernos en el debate. Es decir, los posmodernos plantearon, por ejemplo, la cuestión del respeto a las diferencias, de la complejidad, ¿verdad? Y entraron, ¿verdad? Edgar Morán, la complejidad, los sistemas complejos, ¿verdad? Madeleine Román, esa es su palabra favorita, complejidad. ¿Qué pasa? Cuando viene y pasa una situación como en la huelga, que de repente tiene un estudiante huelguista y se rompe un cristal o alguien tira una piedra, entonces de repente hay como todo este rechazo férreo a la violencia. La complejidad por encanto. Y entonces la complejidad, ¿dónde queda? Si tú no puedes integrar a tu discurso esa diversidad de posicionamiento, de estrategias, de
de posibilidades fisiológicas incluso. O sea, es decir, un cuerpo político solo puede dar lo que tiene adentro. Si tus referentes son uno, eso es lo que tú das. A mí me parece que entonces se reproducen un montón de inconsistencias en ese discurso, que no se da cuenta que no se están aplicando sus propias reglas, ¿verdad? No están siendo lo suficientemente posmodernos. En ese sentido, yo sería un postmoderno. Es un postmoderno que se tomó en serio. Sí, mira, esto es complejo. Eso quiere decir que yo no me puedo quitar de una lucha política y tratar de romper filas en una huelga, porque se están manejando ciertas identidades con las que yo no estoy completamente de acuerdo. En ese sentido, Judith Butler lo dejó claro, ¿verdad? Y para mí es una maestra en eso. Es en la lucha, en la calle, asumimos unas identidades que pueden, desde una perspectiva filosófica, verse esencialistas, férreas, etcétera, pero tienen una necesidad y función práctica. Tan pronto acabe ese conflicto, volvemos a la mesa y nos sentamos a hablar y cuestionamos eso. Spivak le llamó eso esencialismo estratégico. Me encanta. Así que ese es el lugar donde me interesa incidir. Es encantarle la inconsistencia a ese grupo y esa generación. Entonces, volviendo un poco, ¿verdad? Y también para hacerle honor y darle crédito, de las cosas que más me rompió el corazón de la muerte de Mara Negrón es que para mí ella era una figura clave en esta transición. Para mí ella era de ese grupo original de posmodernos de primera generación que de repente estaba en otro lugar, que se le veía la rabia en su escritura. Ella tenía coraje. Ella tenía coraje con las desigualdades sociales, con las desigualdades de género. Entonces lo mezclaba genialmente su discurso, su rescate de la caribeñidad, como canibalismo. Había muchas cosas ahí que para mí se perdió. O sea, la pérdida de Mara, aparte de la cuestión emocional, ¿verdad?, de sus allegados, fue una pérdida política para una figura que podía ser clave en esa transición. Y de hecho es curioso que gente de esa primera generación, muchos estaban peleados con Mara por sus posicionamientos. En el proceso huelgario nosotros tuvimos como que muchos encuentros y nos sentamos a hablar precisamente de este debate con la posmodernidad y la política, y ella se convirtió en una figura incómoda. Quisiera incluir que ahorita dije a Duchesne, pero también tengo que decir Rafael Grossfogel, Agustín Lao y otro compañero, Alberto, se me olvida su nombre, que trabaja con Fanon, con unas nuevas críticas de Fanon. En fin, o sea, hay personas haciendo cosas, pero que no están tal vez en el centro de la discusión por acá. Ahora que tú mencionaste a Mara y el dolor que te dio, y también a Rubén, me pregunto, ¿cómo, digamos, para precisamente comenzar a pensar en posibilidades, cómo nosotros podríamos crear unos espacios donde podamos conversar y elaborar proyectos comunes? ¿Será eso posible o tendremos que, por seguir usando la metáfora psicológica, psicoanalítica, matar al padre? Pienso yo. ¿Será posible? Y dentro de eso también te quisiera preguntar, ¿qué proyectos tú imaginas junto a esta crítica filosófica como posibles instancias de ese nuevo comunismo que se estén dando ya o que sean posibles? Volviendo a la necesidad o no de matar al padre, yo sigo esperando y auspiciando, extendiendo la mano. Cada vez que yo los leo casi todo lo que publican, ¿verdad?, a esos maestros, sobre todo la figura de Carlos Pavón a mí me parece clave por lo siguiente. Primero, porque es una de esas figuras que mueve, que cuando Pavón habla la gente escucha, y eso para bien y para mal, ¿ya? Sobre todo para mal con lo de fungir como docente, pero es una figura clave porque, fíjate, incluso en los momentos más, para mí, recalcitrantes del conservadurismo de esa generación, con relación a las huelgas. ¿Por qué? Porque en su mente ellos todavía están rompiendo la huelga de la izquierda, de la vieja izquierda, y no vieron lo que de nuevo estaba pasando allí en la del 2011. Sobre todo un episodio que a mí me parece de los episodios más vergonzosos que ha pasado la inteligencia
puertorriqueñas están en la huelga, y esto está grabado y está en YouTube, tratan de entrar a la universidad un grupo de profesores, casi todos de sociología, entre los que para vergüenza de todos estaba Chuco Quintero y Arturo Torresilla, y cuando los estudiantes le dicen, pues no pueden pasar, o tienen que firmar aquí, o es que tenemos una reunión, pues, y los estudiantes estaban buscando formas de diálogo, mira, no te podemos dejar entrar, pero les podemos traer pupitres para que se reúnan aquí, etcétera, etcétera. Estaban buscando puntos medios. Y le dicen, no, tenemos que entrar. Y cuando la estudiante le pregunta, ¿y por qué tienen que entrar? La respuesta del vocal, que ahora no recuerdo si era Madeline Román o era el que trabaja con los jamaicanos. Bueno, ahora sí. se me va el nombre. La respuesta fue, porque ese es nuestro lugar de trabajo. A mí se me quería caer la cara teórica de vergüenza. O sea, Arturo Torresilla, el papá del postrabajo en Puerto Rico, ¿verdad? El que planteó las críticas a la identidad proletaria como una identidad fundada en el trabajo, etcétera, etcétera. Estaban entre un grupo de personas que querían entrar a la universidad porque ese era su lugar de trabajo. Eso para mí es una inconsistencia imperdonable. Carlos Pavón jamás estaría ahí. A eso yo me refiero con la importancia de Pavón. Pavón dirá lo que dirá, pero su vena izquierdosa de corazón sigue ahí. O sea, él, para mí, este es mi imaginario de Pavón, ¿verdad? En mi panteón privado, Pavón jamás se daría el lujo de pasar esa vergüenza pública y esa inconsistencia política. Y en términos de proyectos, y por eso, de instancias que has visto o no posibles, sí, discúlpame. No, terminé con eso en el sentido de que por eso la figura de Pavón para mí es importante, y cuando él publica alianzas, ¿para qué? Sí. Y alianzas entre quiénes, él se planteó por primera vez en mucho tiempo, habló de que le interesaba un proyecto de izquierda, que no le que si el issue era relacionado al estatus, no le interesaba para nada, ¿verdad? Alianzas entre izquierdas, una izquierda obviamente se refería al PPTB y el MUS. Sí. Si el MUS, su identidad es una unión soberanista, pues su issue del estatus es un issue primordial, versus el partido del pueblo trabajador, que tiene una identidad evidentemente basada más en un criterio de clases sociales, lucha de clases, pues que para Pavón, y con razón, ahí había una diferencia política y no había un asunto de changuerías de ego. Eso no era cuestión de ponernos y sentarnos y ponernos de acuerdo. Es una diferencia política importante. ¿Okay? Y en ese escrito él se declara como que le interesa el proyecto de izquierda. Así que yo creo que sí, ese diálogo es posible. Y no creo que se deba desperdiciar esa oportunidad, porque son voces importantes, voces que nos permiten generar un comunismo contemporáneo que no sea antiintelectual, que es la otra preocupación, ¿verdad? Que de repente venga un grupo que por identificar a esa gente con, ¿verdad?, esa generación con la inteligencia y con la academia, entonces la respuesta es antiintelectual. Yo no estoy montado en ese barquito, evidentemente. Pues volviendo a instancia, a mí, por ejemplo, y esto es un debate que he tenido con algunos de esos amigos. Sí, Miguel. ¿Tú estás escuchando? Me fui de momento. Ah, ok. Dale. No tenía comunicación con ustedes. Me quedé en las últimas explicaciones de Bernard. No nos había pasado, pero bueno, que estoy lejos. Ok. Es que eso es lo que pasa. Parece que algún canguro se metió entre medio de las líneas cibernéticas y por eso Miguel no pudo escuchar allá, pero seguimos. Como le están cortando los árboles a los koalas, pues se están trepando en las líneas, en los cables eléctricos. Eso es. Las instancias. ¿Tú querías comentar algo, Mira, Miguel? Estamos. Iba a comentar algo. O sea, veo, al menos en la conversación que tú tienes con tus maestros, digamos, ¿verdad? Vamos a llamarle así, con todo lo problemático de ese concepto, pero bueno. Hay un entendido de que la discusión teórica es el terreno de esa conversación. Y a la misma vez que hay unos malestares que surgen por la inconformidad que pudiéramos sentir los unos con respecto a quedarnos en la academia, estrictamente en la discusión de ideas, y sentir que hay una calle, que hay un cuerpo social allá afuera, que hay unas injusticias que son reales, que se manifiestan en cuerpos reales, que de alguna manera se nos hace difícil ya, con la información a la cual tenemos acceso y con las herramientas postmodernas incluso
que tenemos, se nos hace difícil quedarnos silentes o inactivos frente a eso. Pero aún así se valida el espacio de la conversación teórica como un lugar o un punto común con el cual se puede articular la diferencia. En el caso de los que venimos, digamos, de profesiones que hacen, aparte del pensar, y no estoy diciendo que pensar es no hacer, por Dios, yo sería la última persona que puede hacer eso. Miguel, los que venimos, no, que conste. Sí, tranquilo. Pero los que venimos desde ese otro lado, resulta que por lo que estamos luchando y las áreas de mayor conflicto quizás entre nuestros mayores, es el reconocimiento del espacio teórico como un espacio legítimo para la conversación y el diálogo. O sea, estamos hablando de los que entienden, si vamos a hablar de cómo yo caracterizaría a los escollos que uno encuentra en generaciones superiores a las de uno, dentro de profesiones que venimos obligadas a hacer, es que todo ese hacer, todo ese objeto de lo que se hace, solo se reconoce si es el espacio físico, el objeto, el producto o el servicio. No se reconoce la discusión teórica como ámbito de conversación, que es lo más irónico del mundo. O sea, el posmodernismo en la arquitectura lo que trajo fue la cancelación de la discusión teórica, cuando en todos los demás campos del conocimiento, al contrario, fue un momento de expansión, desde la discusión teórica intelectual. Y claro, ahí pues puedo mirar, digamos, desde mi verja a tu lado, a tu patio, Bernat, y sentir, concho, la grama tuya está bien verdecita, porque tú puedes tener unas conversaciones teóricas con estas personas que son, y son públicas, y las vemos todos y participamos, mientras que en el caso nuestro, y hablo de mi caso personal, pero también hablo de los que pertenecemos a mi generación y los que venimos después también, sentimos que luchamos incluso porque ese espacio común de diálogo exista, porque de entrada lo que encontramos es una negación. Claro. A mí me parece interesante, tú mencionaste, y estoy diciendo esto para volver a las instancias, porque sí me interesa que saber si tú identificas ya diferentes proyectos o diferentes momentos donde esos neocomunismos se están encarnando o no, o que por lo menos hay espacios interesantes que se estén dando en Puerto Rico o en otras partes, aunque en otras partes es tal vez más fácil, pero para hablar de Puerto Rico. Me parece interesante también en todo lo que has dicho, cómo la huelga fue un evento en términos badudianos, por llamarle así, y para ti, y en términos benjamianos también un momento mesiánico, que creó un tipo de transformación o digamos conversión en términos paulinos, y badudianos por lo tanto. ¿Por qué? Porque y me parece interesante porque precisamente la YUPI, lo que sucedió con la huelga estudiantil, me parece a mí que fue uno de los primeros momentos en que se da todas unas expresiones que luego se van a repetir alrededor del mundo. Y no estoy diciendo que todo esto comenzó en Puerto Rico, pero sí que aquí fue uno de los primeros momentos en toda una ola. Obviamente podemos buscar antecedentes a través de la historia, pero aquí realmente fue uno de los primeros momentos donde se da toda una ola en lo que vino luego a llamarse como protestas de indignación, de Occupy y todas unas maneras de hacer lucha. Pero ese hacer y crear condiciones incluían precisamente, o sea, y es lo interesante, o sea, el campus se transformó en un proceso comunista de asambleas democráticas, participativas, horizontales, donde no había un liderato ahí de vertical, huertos orgánicos, práctica, el rol de las diferentes subjetividades, de las diferentes orientaciones sexuales, etcétera, fue bien importante, el rol de las mujeres, en fin, o sea, había una diversidad de expresiones y se gestaban y se expresaban, se vivían, digamos, las bicicletas como medio de transporte, todo lo que luego vino a materializarse en protestas alrededor del mundo. Sin embargo, aquí parecería que hubo un retroceso luego de la huelga
en el sentido, y esto es una discusión amplia, porque yo es más, no me tengo que aguantar la lengua otra vez, no sé si decir retroceso, pero es interesante cómo tal vez todo esto se salió de la Yupi y sí se está dando en la ciudad, pero muchas veces ha perdido ese filo político o ese filo crítico y se ha convertido tal vez, y obviamente aquí sí reconozco que no hablo con evidencia con un estudio empírico profundo, pero con lo que veo por ahí, en tal vez modas y no necesariamente entonces ese filo político que había de crítica, crítica social, justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco comenta sobre eso si te interesa, si no, pues... No, y eso empata con una de las primeras intervenciones de Miguel cuando decía, bueno, pues está chévere, pero por otro lado hay mucho trabajo de base, o sea que es el modelo del comunismo contemporáneo, porque se salta o se quiere saltar la toma del poder del Estado, ¿verdad? Y tramitarlo todo a través de una centralidad, un gobierno central, y busca unas políticas de democracia real, participativa, horizontal. Pues lo que manda es un proceso de subjetivación, ¿verdad? Y una de las tareas que yo me he puesto en 80 grados, y lo digo ¿verdad? Por una universidad comunista, es generar qué puede ser eso de un sujeto proletario, ¿verdad? Que es un proceso de politización teórica, porque ¿qué pasa? Las instancias de las que tú hablaste, como por ejemplo pues el bicijangueo, los huertos orgánicos, el mercado de la placita Rupert, ¿verdad? El mercado orgánico, el énfasis de una nueva generación preocupada por la agricultura nuevamente, genera para mí unas prácticas que son comunistas y que generan unas identidades que, por ejemplo, que a donde yo creo que los posmodernos de primera generación no están dispuestos a llegar. El paso de, ok, hicimos una crítica a las identidades, y ser puertorriqueño yo puedo sentirme más hermanado con alguien que está en Sydney, por ejemplo Miguel Rodríguez Casella, que con alguien que es mi vecino, con quien tal vez no tengo nada que ver. Pero ¿qué pasa? Ese regreso de la preocupación por la agricultura, por ejemplo, regresa a un proceso, a una materialidad, a una identidad fundamentada en una necesidad material. ¿Okay? Y la ironía de todo esto, y aquí voy a hacer como un detour, ¿verdad? Sí. Volver al escrito de la universidad que queremos, es que planteaban precisamente desde una crítica del capitalismo contemporáneo como capitalismo entendido como capitalismo cognitivo, ¿verdad? Con un capitalismo, sí, que produce contenido inmaterial, intelectual, creativo, etcétera, y el rol que juegan obviamente las tecnologías. Esa crítica, si tú lo lees, es pasmoso cómo esos posmodernos, que se supone que la crítica posmoderna en el debate mente-cuerpo se vaya a favor del cuerpo y genere una teoría desde el cuerpo y la materialidad, entonces lo que defendían era bueno, yo soy profesor, yo lo que hago es generar contenido inmaterial, yo puedo seguir trabajando en mi casa independientemente de la huelga. Ese es básicamente el planteamiento. Y ese planteamiento a mí me estuvo pasmoso porque olvida la materialidad, olvida el que te tiene que limpiar el salón, el chino que está encerrado en una fábrica construyendo el chip que tú tienes en tu computadora para hacer tu contenido inmaterial, ¿verdad? Hay toda una materialidad. Correcto. ¿Qué pasa? Estos nuevos movimientos como el bicijangueo, que, ¿verdad? Podemos tener nuestras críticas, pero el regreso a la agricultura nos ubica de nuevo en la materialidad de un cuerpo que independientemente de su ideología tiene que comer, dormir, cagar y chichar. Uh-huh. Y mientras eso sea cierto, hay unas necesidades básicas de unos humanos de carne y hueso que están, y en ese sentido mi vecino vuelve a ser importante. Mi vecino vuelve a estar ahí porque, pues si se me acabó el arroz, yo voy a pedirle a Miguel que me mande arroz de Sydney, ¿no? Yo le voy a tocar a la puerta a mi vecino. Y son un tipo de prácticas, con el bicijangueo, por ejemplo, retomar el habitar la ciudad con independencia del Estado. Mira, nos cansamos de pedir transporte público, nos cansamos de pedir planificación urbana, vamos a transformar la mirada, es generar una subjetividad que convierte en cool, y estoy poniendo cool con comillas aéreas. Sí. Cool me refiero a decir que
que me permita rehabitar mi ciudad, disfrutarla, a pesar de los huecos, a pesar de la mala Seguro. planificación, a pesar del tráfico, de que no hay un carril de bicicleta, etcétera, etcétera. Es retomar la ciudad. Y en ese sentido hay un paralelismo, ¿verdad? Como el edge político que le veía Nietzsche al cristianismo era precisamente que rompe la cadena de violencia. El cristiano es aquel que cuando el imperio viene y le da una bofetada, estoy hablando del origen del cristianismo, ¿verdad? Cuando el imperio viene y le da una bofetada, pone la otra. Al poner la otra, está sustrayéndose de la relación de violencia, por lo tanto, rompiendo la identidad política que le quiere imponer el imperio como aquel que es mi siervo. Se sustrae de esa. Y eso ese tipo de sustracción es clave para mí en los procesos comunistas contemporáneos, que se sustraen del Estado. Mira, pero quizás, Bernat, el problema que enfrentamos es que mientras tú estás hablando, ¿verdad?, de estructuras horizontales de colaboración, de complementarnos unos a los otros, de dialogar entre lo material y lo inmaterial, el problema que enfrentamos entre unas generaciones y otras es que no hay ese entendido del horizontal como espacio deseable. Ahora mismo uno pensaría, mira, muchos de los movimientos, el vicejangueo de nuevo, terminan en el granoleo. Y el granoleo, y lo digo así despectivamente, no es otra cosa que en una pose individual, en una práctica individual que pierde todo el poder político de desmantelar quizás gestos que vienen del gobierno, que son institucionalizados, que de alguna manera son el problema. Y uno vería en un paraíso de colaboración, caramba, que el rigor y los contenidos teóricos quizás de estos padres estarían más que bienvenidos al momento de tomar estas efervescencias quizás más juveniles que trabajan con el problema material, que intervienen directamente en el espacio de lo físico, que convirtieran eso en gestos políticos, en algo más allá que simplemente la protesta o la práctica individual que dice que pues me da un estatus de diferente, de distinto, de yo estoy protegido del problema porque yo como lechuga, qué sé yo, orgánica. Claro. O sea, que es también un problema. Entonces, sí que hay una necesidad de que haya colaboraciones horizontales entre todos estos grupos y ese sería parte del problema que tenemos ahora o de la tragedia, ¿no? Que reconociendo que hay espacios para adelantar común y comunalmente, nos falta, digamos, los encuentros entre el gesto físico, el gesto intelectual y las distintas aportaciones que cada generación en el momento histórico en el que le ha tocado y le toca vivir, cómo esas aportaciones podrían de alguna manera adelantarnos socialmente. Sí. Eso es precisamente, un poco por ahí venía, ¿no? Porque de alguna manera yo sí creo que durante la huelga de la Yupi sí se da, sí es un evento, en la primera, sí se da esa posibilidad, esos debates, esa crítica, esas prácticas en el campus. El campus es, digamos, el lugar de experimentación donde se va viviendo todas estas propuestas, por llamarlas así, comunistas. Sin embargo, se acaba y salen, pero muchas veces, y estoy con Miguel, acaban en eso, en lo que él llama granoleo, que yo lo he leído por ahí y también yo me preguntaba, ¿qué es lo que significa muy bien granoleo? Pero sí, entonces, ¿cómo podríamos hacer, qué espacios se necesitan crear? Y yo creo que esto se ata a un programa que tuvimos sobre educación en Puerto Rico. O sea, ¿qué espacios podemos crear para tener este tipo de debates, tener estas discusiones? Y pienso que no puede ser solo el salón de clases, evidentemente, y no puede ser solamente fungir como docente. Es decir, tienen que crearse otros lugares, otros espacios, otras instancias de aprender y de aprender y en el proceso transformar. Y va a haber unas fricciones, Juanqui, en sí, ese proceso, las que va es a parte haber, de lo que observamos. Y se están dando. Quizás quienes nos hemos percatado de esa necesidad también y hemos intentado adelantarla, también hemos encontrado los obstáculos, los escollos. Sí, es verdad. Pues, las renuencias. Claro, porque a ese reclamo Pavón te podría decir, bueno, mi tarea es fungir como docente y que otro venga y haga lo que tú estás pidiendo. ¿Por qué tengo que ser yo? Claro, yo entiendo eso. Lo que pasa es que en el contexto de la huelga, pues claro. ese ensayo, pues no. Pero te entiendo, sí. Otros tendrán ese tipo de responsabilidad o por llamarle así. Bueno,
supongo que puede ser válido, pero pues desde mi perspectiva no es suficiente. Claro, porque... Bueno, volvamos a la figura de Butler que presentó Bernat. O sea, son dos Exactamente. espacios paralelos que hay que trabajar simultáneamente. Claro. Bueno, mi gente, miren, esto es increíble porque yo pienso que acabamos de comenzar a ni siquiera acercarnos a un debate chévere. De todos modos, Bernat va a ser invitado nuevamente en próximas ocasiones. Esperamos tenerlo aquí en Puerto Crítico. Así es que nosotros le vamos a dar las gracias por escucharnos a todos, a nosotros acá. Muchas gracias, Miguel, desde Sydney, Australia. Muchas gracias, Bernat. Están en Puerto Crítico, escúchenos todos los miércoles a las 5 de la tarde, pero también pueden ir a la página de Bonita Radio, que es www.ustream.tv/channel/Bonita Radio, de Puerto Rico al mundo. También tenemos una página de Facebook, Puerto Crítico, y allí pueden encontrar todos los programas. Van a estar allí puestos para que ustedes comenten, por favor. Incluyan críticas, comentarios, ideas y todo lo que quieran, no se cohíban. Bernat. No, quiero agradecerlos por invitarme y por abrir este espacio. Me parece maravilloso retomar la radio horizontal. Muchas gracias. Fue un placer contar contigo. Gracias a todos. Hasta luego.